Gloria sea al Señor. Hemos estado hablando de la exaltación, de la humillación y luego de la exaltación del Señor Jesucristo. Y nos tomamos todavía un tiempo la semana pasada para hablar de diferentes maneras de entender los cuatro evangelios, de una forma muy simple de entender los evangelios. Los evangelios hay que entenderlos estudiándolos en profundidad. Y bueno, ayer yo estaba buscando el rostro del Señor y Dios puso en mi corazón esta palabra. En Hechos 15, versos 15 al 17, por favor, aquí está el tema del cual vamos a hablar hoy y hasta donde Dios nos permita poder agotar por lo menos diferentes principios estructurales de lo que vamos a iniciar hoy. No les he dado el título, pero aquí lo van a tener. En Hechos 15, versos 15 al 17, debo decirles como preámbulo, como introducción, aquí se da el primer gran concilio de iglesias locales. Este concilio o conferencia o convención, comúnmente se le llama concilio, es el primero que se da porque existían algunas diferencias en principios doctrinales. Había gente que, saliendo del fariseísmo y entregado su vida a Cristo, todavía querían vivir con el tema de la circuncisión y de guardar la ley. Y entonces se convoca este gran concilio en Hechos 15 y hay una discusión, un diálogo sobre doctrina, donde el apóstol Pedro pone en evidencia que la ley no se pudo cumplir por los padres y por nadie puede cumplirse la ley. Hay alguien que cumplió la ley, es Cristo, y la cumplió por nosotros, gloria al Señor. Y Pedro ya empieza a poner las bases de la gracia, de la cual va a hablar en abundancia el apóstol Pablo, por supuesto, en sus epístolas, a lo largo del libro de los Hechos. Pero aquí se levanta Santiago, es el pastor. Santiago es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Debo decirles, hay por lo menos en los evangelios hay por lo menos 3 Santiagos o Jacobos. Es importante que lo sepan porque luego nos confundimos. 2 Jacobos o Santiagos fueron discípulos del Señor del grupo de los 12. Uno era el hermano de Juan. Ese Jacobo, ese Santiago, fue martirizado y muerto a manos de Herodes, de acuerdo a Hechos 12. Hay otro Jacobo, otro Santiago, que se conoce como Santiago el Menor, que también formó parte de los 12 apóstoles del Cordero, un apóstol. Pero este Santiago en específico es el hermano del Señor Jesús. Está mencionado en uno de los evangelios, me parece que el evangelio de Marcos, se mencionan varios hermanos del Señor Jesús. Uno de ellos se llama Simón, otro se llama Jacobo y otro se llama Judas. Y este Jacobo, del que habla uno de los evangelios, es el mismo Jacobo que aparece aquí ya como pastor de la iglesia de Jerusalén. Es importante la claridad, la clarificación, y lo mismo hago en cuanto a la epístola de Santiago. Como hay 3 Santiagos, por lo menos en los evangelios, el Santiago que escribe la epístola del Señor, la epístola universal, es el hermano del Señor Jesús también. Bueno, clarificado el punto, Santiago se levanta y empieza a hablar de cómo Pablo ha entrado con el evangelio a los gentiles y va a decir una palabra muy profunda de la cual vamos a tener nuestro estudio hoy. En el verso 13, después que hubieron callado, Jacobo, este es el pastor de Jerusalén, respondió: este Jacobo es el hermano del Señor Jesús en la carne, es hijo de José y María. Jacobo respondió diciendo: varones y hermanos, oídme. Verso 14, Simón Pedro, el apóstol Pedro, ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, y aquí es donde entra la esencia de la enseñanza. Verso 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como
está escrito, verso 16, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar. Verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Vamos a hablar de la restauración del tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Antes de entrar en la materia y en la introducción al tema específico, debo hacer algunas precisiones. En este planeta Tierra ha habido 12 diferentes casas o 12 diferentes sitios, más que casas, 12 diferentes lugares que Dios ha utilizado para habitación. Escúchenlo bien. La Biblia muestra 12 diferentes sitios o lugares de habitación de Dios, y por mencionarles uno o dos o tres en semilla. Edén fue el primer lugar de habitación de Dios. Edén, el paraíso, de hecho se le llama también como paraíso Edén. Edén significa bosque. Edén significa lugar de árboles, lugar boscoso. Y más que un lugar boscoso, Edén era todo un huerto lleno de árboles, de plantas, de flores, de todo tipo de vegetales, que a su vez eran la delicia de Adán y de Eva. Edén fue el primer lugar de habitación del Señor. Hay otro lugar de habitación del Señor cuando trae juicio a esta tierra, el arca de Noé. El arca de Noé es otro lugar de habitación de Dios. Y podemos ir transitando por la Escritura. Quiero detenerme solamente en dos tabernáculos, dos tiendas de campaña. La palabra tabernáculo la podemos entender como tienda de campaña. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Sin embargo, en el peregrinar desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, Abraham tuvo que transitar en tiendas de campaña. Y cuando Abraham se da cuenta de que hay una mejor herencia que la tierra de Canaán, Abraham siguió transitando en tiendas de campaña. Y entonces, cuando Israel, han pasado más de 400 años desde Abraham, la promesa de Dios a Abraham, han pasado más de 400 años, y entonces Dios le dice a Moisés: ve y saca a mi pueblo de Egipto, y vienen en tiendas de campaña. Y Dios dice: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Entonces en Sinaí Dios le da instrucciones a Moisés y le dice: van a hacer un santuario para mí, un lugar de habitación para mí, que es comúnmente conocido como tabernáculo, pero es una tienda de campaña, una tienda que se armaba y se desarmaba, se armaba y se desarmaba. 48 tablas de madera de sitín cubiertas de oro puro, aseguradas con 5 varales, 20 de un lado, 20 tablas de un lado, 5 varales, 20 tablas de otro lado, otros 5 varales, 6 tablas en la parte occidental, y así. Y no debo entrar en todos esos detalles, solamente debo decirles: el tabernáculo que utilizó Dios para habitar con su pueblo, esto está en Éxodo 25:8. Hacerme un santuario y yo habitaré en medio de mi pueblo. El tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, que lo levantó en Sinaí, el tabernáculo en el cual Dios transitó con su pueblo durante cerca de 40 años, porque transitaron 2 años, estuvieron 2 años ahí en Sinaí. Ese tabernáculo es, escuchen bien, el tabernáculo del orden divino de Dios. Ese santuario mostró al pueblo de Israel el orden divino de Dios. Y en ese santuario del desierto hay más de 3,000 detalles. Más de 3,000 detalles que nos enseñan el consejo de Dios, el consejo completo de Dios.
para que nosotros caminemos rectamente la vida cristiana. De ello tenemos que hablar. Me he detenido mucho, he hablado algunas semillas en años pasados. Voy a tener que retomar el tema del tabernáculo, y donde la gracia de Dios fluya vamos a hablar de él. Hoy no voy a hablar de él. Ese es un santuario en el desierto. Cuando el rey David es afirmado en el trono en Hebrón, ante la muerte de Saúl y de Jonatán y de Melquisúa, los hijos de Saúl, había un heredero, Mefiboset, si mal no recuerdo el nombre. Siempre me confundo entre Isboset y Mefiboset. Mefiboset empezó a reinar. Mefiboset era lisiado de piernas, y él reinaba en todo Israel, y David reinaba en Hebrón, sobre todo Judá. Pero después se afirma el trono. Cuando ha reinado por casi 7 años en Hebrón, David afirma el trono a la muerte de Mefiboset, y David reina sobre todo Israel. Y David piensa y dice: hagamos un santuario para el arca de Jehová. Hay un testimonio que coincide entre Moisés y David, el arca del pacto. Esta arca era formada de madera de acacia, una madera fina, dura, difícil de tratar, formada de madera de acacia, cubierta completamente de oro, por dentro y por fuera. Esa arca nos habla de Cristo. Dentro del arca estaban 3 testimonios específicos. Estaba una urna con maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de la ley. Los 3 testimonios dentro del arca del pacto, dentro del arca del testimonio. Esa arca fue llevada por los israelitas, específicamente por la tribu de Leví, y llegan al Jordán y cruzan el río Jordán. Un día tenemos que ver el mapa de cómo transitaron los israelitas por los desiertos, porque primero toman la tierra de Basán, y después cruzan el Jordán y llegan a la parte maciza que se compone del mar Mediterráneo al río Jordán. Esa parte es la que tuvieron que pelear. Eso es Canaán. Es la parte que tuvieron que pelear, y hoy siguen peleando con los palestinos. Y esa parte tuvieron que pelearla contra todos los pueblos de Canaán, todas las tribus de Canaán, todos los pueblos de Canaán. Pero ellos llevaban el arca. Los levitas cargaban el arca, y hay un momento en que se pierden los registros, y encontramos ya en el libro, en el primer libro de Samuel, que había una tienda de campaña en Silo, y en esa tienda de campaña de Silo estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Ya no se habla de más muebles del santuario, solamente del arca. Sí se llega a hablar de la serpiente de bronce, a la cual llamaban Nebustán, pero que no estaba en Silo, estaba en otro sitio. El colmo es que esa serpiente de bronce recibía adoración, así que tuvo que ser destruida también. Pero estaba el arca en Silo. ¿Cómo es que transita el arca de Silo? Ese es el punto. ¿Cómo es que transita el arca de Silo, de Silo hasta Jerusalén? Vamos a hacer una glosa muy rápida, porque apenas estamos en materia, entrando en introducción. Bueno, no había rey en Israel en el momento en que estaba el arca en Silo. Había un juez, sacerdote, sumo sacerdote, Elí. Elí no corrigió a sus hijos se comportaban impíamente, y viene el juicio de Dios sobre los hijos de Elí. Ese juicio de Dios se da en una guerra en la cual los filisteos se levantan contra Israel, y los israelitas pierden la batalla. Debo decirles, Israel improvisaba su ejército, no había un ejército israelita durante toda la época de los jueces, que son unos casi 400 años. Casi 400 años de la época de los jueces.
no hubo un ejército formal en Israel. Se formaban los ejércitos para hacer guerra contra Moab, contra Amón, contra Filistea, y regresaban cada uno a sus estancias, cada uno a hacer sus labores. Había otra guerra y se levantaban. Así era una forma improvisada. Entonces, cuando pierden la guerra ahí con los filisteos, estoy hablando del primer libro de Samuel, capítulo 3, dicen, traigamos el arca. Y traen el arca. ¿Quién traía el arca sobre los hombros? 2 sacerdotes impíos, omnífides. El testimonio de Dios estaba siendo vituperado por el testimonio de 2 sacerdotes impíos. Y entonces dice la escritura que dieron un grito tal. Escuchen bien, el ejército de Israel dio un grito tal que tembló la tierra. Entonces los filisteos dijeron, han traído a sus dioses. Y los filisteos dicen, portaos varonilmente. Y vencen, los filisteos vencen a los judíos, a los israelitas, y toman el arca y se la llevan. El arca pasó al territorio filisteo, la ponen en el templo del dios Dagón, y el arca hace estragos en el dios Dagón. Al día siguiente encuentran al dios Dagón postrado ante el arca. El arca no es Dios. El arca es un lugar de los testimonios de Dios. Pero Dios subyuga a Dagón poniéndolo a sus pies. Bueno, lo levantan los sacerdotes, levantan al dios Dagón. ¿Qué era el dios Dagón? Mitad pez, mitad pescado. Eso era el dios Dagón. De ahí que el Papa use un sombrero que tiene forma de cabeza de pez. El Papa es un seguidor de la adoración al dios Dagón. Bueno, ¿qué pasa al día siguiente? Encontraron al dios Dagón trozado, las manos, los pies, todo hecho en pedazos. Entonces los filisteos dicen, no, pues vamos a echar al arca, el arca está haciendo esto. Y lo llevan a Gad, llevan el arca a Gad y la llevan a otros territorios filisteos, y empiezan los juicios de Dios sobre Filistea. Así que deciden, ¿qué hacemos? Bueno, regresemos el arca a Israel. Y ellos, los filisteos, no son israelitas, los filisteos no saben de la ley, los filisteos nada saben de los cuidados que deben tenerse con el arca, así que ellos construyen un carro, le ponen 2 vacas recién paridas que tienen a los becerros en los corrales, y les dicen, vayamos y veamos, si las vacas caminan hacia Israel, esto es de Dios. Si las vacas quieren regresar con sus becerros, superstición, eso es superstición. Eso es superstición. Los filisteos no eran cristianos, no eran israelitas, no eran temerosos de Dios, no sabían del temor de Dios. Pues las vacas toman camino hacia Bet-Semes y llegan, y bueno, pues la alegría de los israelitas. Voy a resumir, hay muchos detalles que no quiero darles para tomar más tiempo. El arca llega finalmente a casa de Obed-Edom. ¿Cuándo? Cuando David hace el intento, ya confirmado en el reinado, ya confirmado como rey de todo Israel, David hace el intento de traer el arca a Jerusalén. Pero David no sigue lo que dice la ley, sino sigue la tradición filistea. Y aquí ya tenemos una semilla de lo que vamos a hablar, de la restauración del tabernáculo caído de David. Aquí tenemos una semilla. Nosotros como cristianos no podemos tomar o no debemos tomar, y lo voy a decir más enfáticamente, no debemos tomar las formas filisteas para cumplir la voluntad de Dios. Lo reitero, es parte de lo que vamos a hablar. Nosotros como cristianos no debemos tomar las formas filisteas para cumplir la voluntad de Dios. Y David tomó una forma filistea, construyó un carro nuevo. Y subieron el arca sobre el carro nuevo. Y el carro nuevo era jalado por bueyes,
Y entonces dice la escritura que cuando los bueyes jalaban, porque la carreta no había caminos a la manera de hoy, sí había caminos, pero no a la manera de hoy. Y entonces hay un bache por ahí y una de las ruedas se atora y los bueyes jalan y entonces el carro empieza a desbalancearse, el arca va a caer. Y Usa extiende su mano para detener el arca a fin de que no caiga y se dañe. El arca no es Dios. El arca es el lugar de los testimonios de Dios. Ahí hay 4 testimonios, yo solamente mencioné 3, pero hay 4 testimonios del arca. Mencioné la urna con maná, mencioné la vara de Aarón que reverdeció, mencioné las tablas de la ley y el propiciatorio. Vaya, qué testimonio, el asiento de misericordia de Dios, una plancha de oro puro que era la que cubría el arca. Entonces, lo que hace Usa es meter la mano. Dice la escritura que vino juicio de Dios y Usa cayó muerto en ese momento. Ese lugar se llamó Pérez Usa, porque Pérez significa quebranto, rotura, quebranto, eso significa Pérez. Entonces David dice, ¿qué vamos a hacer? Llevan el arca a casa de Obed-edom. ¿Y saben qué pasa en casa de Obed-edom? Dios bendice y prospera a Obed-edom, porque el arca está ahí. El arca no es Dios, el arca es un sitio de testimonio de Dios. Entonces David, ¿qué es lo que hace? Se pone a investigar, a leer la ley de Dios, y todo ese tiempo, obviamente llamando a las costureras y les hagan el diseño de una tienda de campaña. Platicaba yo con Pablito hace algunos años, ¿cuánto medía esa tienda de campaña? Unos 3 metros por 2,5, 4 metros por 3 metros de ancho. Esa era la casa de campaña. Hagan de cuenta un local parecido a esto, la tienda de campaña. Y finalmente David entiende que hay que traer el arca sobre los hombros de los sacerdotes levitas. Traen el arca, sacrificaban holocaustos, víctimas a Dios, ante Dios, y traen el arca y la depositan en el tabernáculo de David. Hasta aquí, bueno, esto es historia. Vamos a ver algunas situaciones interesantes. Primero de Crónicas 16:1. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 1. Así trajeron el arca de Dios y asentaronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Uno de los detalles que omití mencionar, perdón por ello, es que el arca de Dios prefigura, no lo es, pero prefigura la gloria de Dios. El arca nos muestra el orden de Dios para la gloria de Dios. Vayan al primer libro de Samuel en el capítulo 4. Hace rato les dije 3, me equivoqué, es el 4. Y vean lo que dice el verso 21. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 21 y 22. Esta es la parte de la historia que mencioné apenas recientemente. Los filisteos derrotaron a Israel, los filisteos toman el arca y se la llevan. En ese momento histórico de guerra, una de las nueras de Eli, la esposa de Finés, vamos a ver, la esposa de Finés, Ofni y Finés eran los hijos de Eli, que se comportaban impíamente. Ellos eran sacerdotes, pero se comportaban impíamente. Y la esposa de Finés estaba embarazada y le faltaba poco para dar a luz. Cuando
le trae la noticia a Eli. Bueno, primero trae la noticia al pueblo. Alguien que escapó de la batalla, de la guerra, dice: los filisteos derrotaron a Israel y el arca de Jehová ha sido tomada. Y entonces empieza el murmullo en el pueblo, y entonces esto es en Silo. Y entonces Elí llama a aquel mensajero y le dice: ¿qué es lo que ha sucedido? Elí estaba temeroso no de la muerte de sus hijos. Él ya sabía, Dios le había dado 2 palabras proféticas, una por un profeta y la otra por Samuel cuando era un niño, que sus hijos morirían por su conducta impía. Y lo que hace Eli él estaba temeroso no por sus hijos, él estaba temeroso por el arca. Y cuando escucha que el arca ha sido tomada, la escritura dice que Eli era gordito, era obeso, estaba en una silla recargado, en reposo, y cuando escucha la noticia pierde el equilibrio y se desnuca. Con el peso de su cuerpo golpea su cabeza contra el piso, se rompe la nuca y muere Eli. Al morir Eli y Finés, la esposa de Finés, da a luz. Y cuando da a luz, le pone por nombre a su hijo Icabod, verso 21. Llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. El arca de Dios, esto grave en nuestros corazones, el arca de Dios es orden de Dios para la gloria de Dios. Empezamos a encontrar ya los eslabones que ligan el tabernáculo en el desierto con el tabernáculo de David. El tabernáculo en el desierto tenía 3 secciones: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y el arca estaba en el lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo. El arca, ya mencionamos, aparece en Silo después de las guerras que tiene Israel. Israel tuvo varios años de guerra en Canaán. La historia de Josué se lee en cosa de 15 a 20 minutos, media hora, tal vez una hora, todo el libro de Josué. Pero ahí transitaron muchos años de guerra. Bueno, aparece en Silo el arca. De Silo es tomada por los filisteos. Luego aparece Bet-Semes, de Bet-Semes es traída, después de llevada a casa de Obed-Edom, y de casa de Obed-Edom a Jerusalén. Pero hay un eslabón que liga ambos santuarios: el arca. El arca simboliza la gloria de Dios. No es la gloria de Dios el arca. El arca simboliza la gloria de Dios. El arca no es Dios, el arca tiene testimonios de Dios. Y cuando David levanta el santuario, tiendas de campaña, telas confeccionadas a mano, ¿sí?, para poner una tienda de campaña, y pone el arca ahí. Lo que hace David es establecer un grupo de adoradores. ¿De qué hablamos cuando se dice que hay que restaurar o que hay que levantar el tabernáculo caído de David? Bueno, vean, primero de Crónicas 13:5, ya me estoy regresando, pero vamos a ir viendo. Primero de Crónicas capítulo 13, verso 5, está el deseo de David de traer el arca. Dice: entonces juntó David a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta entrar en Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Ahí estaba en Kiriat Jearim. Después, con la muerte de Usa, se queda en casa de Obed-Edom. Ahora vayan al capítulo 15, primero de Crónicas 15, 12 al 24. Es una lectura muy prolongada, vamos a hacer algunos comentarios. Primero de Crónicas 15, 12.
en el verso 11, David está hablando solo a sacerdotes levitas. No a levitas, a sacerdotes. Hay una diferencia en el servicio del santuario. Los sacerdotes, una labor, y los levitas, es decir, los que no son sacerdotes, pero sí descienden de Leví. Los sacerdotes descienden de Leví y son específicamente el linaje de Aarón. Descienden solamente de Aarón los sacerdotes. Los que no son descendientes de Aarón, pero que descienden de Leví, colaboran en la labor sacerdotal. Entonces aquí hablan los sacerdotes. Voy a leer el verso 11. Llamó David a Sadoc y a Abiatar sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Abinadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos. Noten, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, la tienda de campaña en Jerusalén. Pues por no haberlo hecho así, por traerlo en un carro, escuchen esto es trascendental, y apenas estamos viendo las semillas, no hemos entrado en la esencia, en la médula. Por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo de nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Noten, por no haber hecho las cosas a la manera de Dios, Dios hizo rotura. Y yo no voy a hablar de otros lugares, voy a hablar de aquí. Yo no quiero que Dios haga rotura con nosotros. El pastor que tuve en México, que ya está con Cristo, decía este cliché me gustó mucho, yo no tomo para nosotros. Decía: lo único que quiero de este lugar es la gloria de Dios. Lo decía de otra manera, pero para no decirlo de la manera que él lo decía, porque decía: no menos que la gloria de Dios. Bueno, yo lo digo de una manera afirmativa. Lo único que deseamos nosotros es la gloria de Dios en este lugar. Cuando hay rotura, Dios va a bendecir, pero no va a bendecir en plenitud. Cuando hay rotura, Dios no va a traer toda su presencia y toda su gloria manifestada al lugar. Por eso es importante, es trascendente lo que dice David: no haberlo hecho en la manera en que Dios estableció. Dice en el verso 13, por cuanto no, la parte final, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Y la ordenanza está en los libros de Éxodo a Deuteronomio. Ahí hay principios de el levantamiento del santuario, de cómo había que cargarlo, quiénes debieran cargarlo, quiénes debieran cuidar tales muebles, quiénes debieran llevar tales muebles, de Gerson, Coat y Merari, las tres familias levitas. Sigo leyendo. En el verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Verso 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Vean, aquí ya empezamos a tener directrices. Seguimos en la introducción. La palabra de Jehová. Bueno, ¿qué de malo tiene crearle a Dios un carro nuevo? ¿Qué de malo? Que no está de acuerdo a su modelo. Vamos a remachar esto, pero vayan a Juan capítulo 4 y ahorita regresamos, por favor, a Samuel. Pero en Juan capítulo 4 y luego en el capítulo 6 también, pero el 4 es categórico. Verso 23, Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como
En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Espíritu es el corazón rendido ante el Señor. Verdad es la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y dice algo más, porque también el Padre tal es adorador de los creadores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Verso 6, capítulo 6, perdón. Juan capítulo 6, en el verso 63. El espíritu es el que da vida. Y aquí habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. ¡Gloria al Señor! Dios quiere una iglesia con vida. ¿Qué fue lo que pasó cuando Usa extendió su mano para defender el arca? Vino fuego de Dios que lo mató. Hubo rotura en el pueblo. ¿Saben? Dios quiere que hagamos el servicio de alabanza y de adoración a su manera, a la manera de Dios. No estoy diciendo que no lo hagamos. Quiero que confirmemos lo que estamos haciendo. Y si hubiese algo que está trascendiendo que no sea de Dios, quitarlo. Pero creo que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, en la forma en que Dios lo ha diseñado. Así que regresamos al primer libro de Samuel, el capítulo 15. Y entonces el verso 16. Así mismo dijo David a los principales de los levitas. Noten, y aquí es donde entra lo novedoso, pero esto novedoso viene del corazón de Dios. Que constituyesen de sus hermanos, ¿qué cosa? Cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Gloria al Señor. Aquí empieza David a instituir las bases sólidas de la tienda de campaña. No estamos hablando de cimientos de piedra, no estamos hablando de cimientos de concreto, estamos hablando de músicos, cantores con instrumentos, con salterios, con arpas y címbalos, para que en alta voz y con alegría alaben a Dios. Leí primer libro de Samuel 15, verso 16 y ahora el 17. Y los levitas constituyeron a Hemán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Usías. Este Etán luego le cambia el nombre de la escritura por Yedutún. Etán o Yedutún. Bueno, verso 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben y Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías y Matitías, Eliferijú, Micnías, Obed Edom y Yehiel, los porteros. Leí los versos 17 y 18. Primer libro de Crónicas, perdón. Estoy equivocando, perdónenme, amados hermanos. Debo dejar la pasión a un lado. Primer libro de Crónicas 15, leí, ya leímos del 13 hasta el 19. Sí, primer libro de Crónicas 15, ya leímos del 11, leímos desde el 11 hasta el 18, corrijo, hasta el 18. Ahora, vean el verso 19. Así, Hemán, Asaf y Etán, que también es llamado Yedutún, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal. Verso 20. Y Zacarías, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaías, con salterios sobre Alamot. Esta palabra Alamot no tengo yo todavía el entendimiento. Pudiera ser un instrumento musical. Pudiera ser un instrumento musical que se utilizaba junto con los salterios.
El salterio era el himnario, pues. Verso 21. Y Matitías, Elifelejú, Micnías, Obededón, Yehiel y Asasías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Hablamos de gente experimentada en música. ¿Gloria al Señor? Bueno, yo he dicho en otras ocasiones que no necesitamos ser músicos para alabar a Dios. Pero si tú quieres desarrollar un instrumento musical, hazlo. Hazlo, no te detengas. Dice algo más en el verso 21. Ya está. Verso 22. Y Kenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido. Él era el director del coro, Kenanías. Bueno, lo que estamos viendo apenas en introducción son los cimientos del tabernáculo de alabanza. Y aquí quiero que hagamos un contraste, una pausa en la lectura para hacer un contraste. El tabernáculo en el desierto que levantó Moisés es el santuario que nos muestra orden divino de Dios para su iglesia neotestamentaria. ¿Otra vez? Sí. El santuario que levantó Moisés en el desierto, el tabernáculo en el desierto, nos muestra orden divino de Dios para su iglesia neotestamentaria, iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros, como iglesia local, formamos parte de esa iglesia del Nuevo Testamento. Por consecuencia, es nuestro deber conocer las estructuras que nos enseña el tabernáculo en el desierto. Pero hasta ahí queda, diríamos, 3.000 detalles que nos enseñan cómo caminar, etc. Pero el tabernáculo de David nos muestra el lugar de la unción, el lugar de la gloria de Dios por la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Esto no está en mis apuntes, pero se los comento de una vez. A todos estamos aquí. Les dejo esta tarea. Y alguien de la iglesia que esté a nivel remoto, de la iglesia Sublime Gracia, les dejo esta tarea. Si alguien nos está viendo de otra iglesia, la tarea es para su iglesia y para ustedes para su iglesia. Esa es la tarea. Estemos orando porque Dios levante de este lugar evangelistas y profetas. Esta es una semilla. Voy a regresar ahorita a Crónicas. ¿Por qué les estoy dejando esta tarea? Pero de veras, asúmanla con responsabilidad. Si van a hacer la oración una vez a la semana, si la van a hacer cada quincena, cada mes, pero háganla. Doble sus rodillas y digan, o simplemente donde estén, Señor, da que en la iglesia se levanten evangelistas y profetas. Voy a decirles por qué. Los evangelistas y los profetas son inspiracionales. Lo que se está haciendo aquí está en el consejo de Dios. Pero lo que hacen los profetas y los evangelistas en el mover de la alabanza es superlativo. Pausa para ir a el libro de los Hechos, capítulo 11, y ver Hechos 11:23. Bernabé viene de Jerusalén a Antioquía, la iglesia de Antioquía. Es Hechos capítulo 11, verso 23. Cuando llegó Bernabé, dice, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Hechos 13, verso 1 y 2. Hechos 13, 1 y 2.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores o maestros de la palabra. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado por Herodes el tetrarca, y Saulo. Se habla de 5 ministros aquí. Por lo menos 2 o quizá 3 de ellos eran profetas. Verso 2: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarte a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Pero ¿quién habló? El Espíritu Santo habló a través de los profetas. ¿Qué es lo que vio Bernabé cuando vino a Antioquía? De acuerdo a Hechos 11:23, vio la gloria de Dios manifestada en Antioquía gracias al poder de la unción de Dios. Yo lo que quiero es animarles a que continuemos en este sentir del Espíritu, pero que veamos por mayores expectativas. ¿Cuáles son las mayores expectativas? La gloria de Dios. Solamente la gloria de Dios. Es lo único que queremos. Regreso pues al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y todavía nos quedaba el verso 24, 23 y 24, por lectura. Primero de Crónicas 15, 23 y 24. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Porteros del arca eran cuidadores de la gloria de Dios. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, noten, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jehías eran también porteros del arca. Muy bien, pausa para después continuar con otros 4 versículos, pero la pausa es esta. Yo les dije que el lugar del arca era una tienda de campaña de unos 4 metros por 3. Muy bien. ¿Cuántas personas podían caber en ese lugar? Además de que el arca pues, tenía sus dimensiones, así que el arca estaba ocupando parte del espacio. Ese es uno de los principios que debemos aprender con total disciplina todos, amados hermanos, todos. Y es el siguiente: al santuario, a la tienda de campaña de alabanza levantada por David, solo entraba el sacerdote o los sacerdotes que habrían de ejecutar la alabanza. Fuese con panderos, fuese con trompetas, fuese con arpas, con los instrumentos que fuesen, solo entraban los sacerdotes. ¿A quién le tributaban alabanza y adoración? ¿Ustedes saben a quién? A Dios. La alabanza era para Dios. Y quiero que vean algo en Éxodo 30. Esto es muy fuerte. No por ustedes. Creo que ustedes y yo estamos tratando de seguir el modelo divino. Pero en Éxodo 30, versos 34 al 38, Éxodo 30, versos 34 al 38, leemos. Dijo aún Jehová a Moisés: tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbano aromático e incienso limpio. Aquí hay, estacte, aromas primero, aromas, estacte, uña olorosa y gálbano aromático e incienso. 5 elementos materiales del incienso que se debía quemar en el santuario en el desierto. Verso 35. Y harás de ello una confección aromática,
de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Verso 36, y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Verso 37, como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Ponte unas alabanzas para ambientar el ambiente, para ambientar el lugar. Las alabanzas son para Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es, si vamos a poner alabanzas es porque nos vamos a unir. Nosotros vamos a vaciar nuestra alma en alabanza a Dios. Así que es importante. Esto es sombra o figura nada más. Esto. Pero ya antes de que venga el pacto de Cristo Jesús con el Padre Celestial, antes que suceda esto en la cruz, David, el rey David, ya tiene convicción de que el santuario tiene el testimonio de Dios, que es el arca. En el santuario estaba el testimonio de Dios, y lo que hacían los músicos, cantores y directores de alabanza instituidos por David era prepararse única y exclusivamente para alabar y glorificar a Dios en su santuario. ¿Cuál era el santuario? La tienda de campaña. Cuando nosotros nos reunimos, porque lo hacemos, y glorificamos a Dios porque lo hacemos, estamos cumpliendo el modelo de David. Dios quiere levantar el tabernáculo caído, que no tenga huecos por los cuales se pueda filtrar el agua de la lluvia, que no tenga rendijas por los cuales se pueda meter el polvo, que sea un santuario específico para darle gloria, honra, honor, alabanza, adoración y exaltación a Dios. Bendito sea Cristo. Entonces, volvamos pues al primer libro de Crónicas, el capítulo 15, y veamos los versos 25 al 28. Primero de Crónicas 15, 25 al 28. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Nuestra alabanza a Dios debe ser con alegría. Y vaya que es complicado, y debo decirles que no es fácil cuando nos duele algo, en el alma o en el cuerpo. Cuando hay quebrantamiento del cuerpo o quebrantamiento anímico, no es fácil hacerlo con alegría, pero esto le agrada a Dios. Vuelvo a leer, verso 26 ahora. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros, no sé cada cuántos pasos. Imagínense la cantidad de sangre derramada de estos novillos y carneros. Camino de sangre. Un camino de sangre para llegar al santuario de Dios. Bueno, esto es una sombra figura. Vayan a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, ya no de terneros, de carneros, de machos cabríos, no sangre de becerros, de toros, de vacas, la sangre de Jesucristo. Por el camino que nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Esto solamente fue el camino de casa de Obed-edom al santuario en Jerusalén.
pero fue un camino de sangre. Y ustedes saben cómo era el camino dentro del santuario en el desierto, el tabernáculo de Moisés, cómo era el camino del altar de bronce al santuario. Era un camino de sangre, porque ¿cuántos litros de sangre tiene un cordero? ¿2? ¿3 litros? ¿2 litros? Entre 5 y 6. ¿Cuántos litros de sangre tiene un toro? Un toro, dependiendo, pastor, un novillo puede tener hasta 12 litros. Un toro de 400 kilos. Hasta 24. Hasta 24. Y la sangre es escandalosa. Había un camino de sangre en el desierto para entrar al santuario. Y aquí se crea un camino de sangre para entrar al santuario. Y el camino de sangre, nosotros ya lo tenemos, es la sangre de Cristo. Tenemos libertad para entrar al santuario. Pero Dios quiere que lo hagamos en las formas que Él ha diseñado. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar la próxima semana. Dios está levantando el tabernáculo caído de David. Y ustedes y yo estamos colaborando en ello. Somos colaboradores en esa labor y queremos hacerlo con excelencia. Amén. Gloria al Señor.